Buen día. Preparé este video con el objetivo que podamos realizar de forma adecuada el costo de capital promedio ponderado. Primero vamos a definir rápidamente cuál es el costo de capital promedio ponderado. Como lo vimos en la sesión de clases, el costo de capital promedio ponderado refleja en promedio el costo del financiamiento a largo plazo de la empresa. Estamos hablando solo de cuentas a largo plazo, ¿correcto? Entonces, ¿con qué nos financiamos? Nosotros ya vimos que tenemos un financiamiento interno y un financiamiento externo. Fácilmente, para el financiamiento externo, que es el que generalmente tenemos con entidades financieras como bancos, cuando contraemos una deuda a largo plazo, nosotros podemos decir que el costo de ese capital que utilizamos es la tasa de interés que pagamos, pues lógicamente. Sin embargo, ¿qué hacemos para decir el costo de nuestro capital propio? Porque obviamente nosotros no pagamos una tasa de interés por el uso del capital propio de la empresa. Sin embargo, utilizar el capital propio conlleva un riesgo y el riesgo va a tener de alguna forma eh, un capital que el riesgo va a tener un costo por el capital que nosotros utilizamos. Entonces, para eso nosotros utilizamos el costo de capital promedio ponderado, en el cual hacemos una ponderación, en el cual le damos un valor porcentual al riesgo que corre la empresa y el porcentaje del riesgo externo que corremos con el financiamiento y de alguna forma la tasa de impuestos que nosotros pagamos, en este caso al Estado, el ISR. Y tenemos la fórmula del capital promedio ponderado de este lado. Dice que la fórmula del capital promedio, costo de capital promedio ponderado es W sub D, que es deudas con terceros, o sea, todos nuestros pasivos de largo plazo o pasivo no corriente, la suma del pasivo no corriente, divide el financiamiento total. Este financiamiento total va a ser la suma de las deudas con tercero, todo nuestro financiamiento externo, más el capital propio, K sub D, que es el costo de la deuda, o bien interés que pagamos por esta deuda con terceros, de la tasa de impuestos, que en el caso de Guatemala es el ISR, una tasa del 25%, W sub P, capital propio, divide el financiamiento total, que como ya dijimos es la suma de deudas con terceros más capital propio. Y por último, K sub P, que es el costo de capital propio. Muy bien, K sub D es el costo de la deuda. Fácilmente dijimos que podíamos decir que es la tasa de interés. En el caso del capital propio, nosotros el porcentaje que vamos a utilizar es un indicador llamado TREMA, que es la tasa de rendimiento mínima aceptada. Entonces, la tasa de rendimiento mínima aceptada toma en consideración el porcentaje de riesgo que nosotros estamos corriendo. Entonces, por una parte tenemos la inflación más el interés, pero ¿qué interés? En este caso es el interés que dejamos de percibir por invertir. Si nosotros en lugar de invertir ahorramos esta plata, fácilmente un banco a cierto tiempo nos va a pagar un interés por el ahorro que nosotros generemos. Entonces, en lugar de ahorrar, nosotros decidimos invertir. Entonces, parte del riesgo es esa tasa de interés que estamos dejando de percibir del banco por invertir nuestro dinero. Entonces, un proyecto o una inversión generalmente nos tendría por lo menos que devolver este interés que dejamos de percibir por invertir y la inflación. Eso es lo que se espera. Entonces, ese va a ser K sub P, costo de capital propio, el cual va a estar representado la TREM, la tasa de rendimiento mínima aceptada. Y para hacer el cálculo vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa tiene un pasivo a largo plazo por 300,000 quetzales, que es a razón de un préstamo por el cual paga una tasa de interés anual del 16%. Entonces, veamos aquí, vamos a empezar a colocar nuestro dato. Préstamo
a largo plazo, voy a identificar con LP, por 300.000 quetzales. El capital propio asciende a 400.000 quetzales, entonces la empresa tiene un capital propio de 400.000 quetzales. La inflación en Guatemala enero de 2016 es del 4.38% según datos del Vanguard, y en un ahorro a plazo fijo, un banco del sistema pagaría un interés anual del 7% a la empresa. Entonces, la inflación es de un 4.38%, o si lo representamos en decimales, 0.438, o bien lo podemos, punto 0.0438, que es lo mismo que un 4.38%. Muy bien. Lo podemos representar como porcentaje, como número. 0.0438%. Esa es nuestra inflación. Según datos del Vanguard, en un ahorro a plazo fijo, un banco del sistema pagaría un interés anual del 7% a la empresa. Si nosotros no invirtiéramos y ahorráramos este capital propio, el interés que dejamos de percibir vamos a colocar aquí. También me hace falta la tasa de interés. El préstamo a largo plazo dice acá que es un préstamo por el cual se paga una tasa de interés anual del 16%. 16%, punto 16. 16%, punto 16. El interés que dejamos de percibir, porque en lugar de ahorrar invertimos, si hubiéramos ahorrado este capital de la empresa, es del 7%, 0.07. Y el ISR que tenemos es del 25%, 25. Calcule el costo de capital promedio ponderado. Vamos a nuestra fórmula. Tenemos W sub D. Voy a copiar yo mi fórmula. La voy a llevar al Excel para tener aquí tengo mi fórmula ya. W sub D por K sub D por 1 menos T más W sub P por K sub P. Bueno, ¿qué es W sub D? W sub D dice que son las deudas con terceros dividido el financiamiento total. Este préstamo a largo plazo son mis deudas con terceros. Lo voy a poner. Y vamos a hacer aquí mi financiamiento total. Es la suma de las deudas con terceros más mi capital propio, o como lo tengo, sí, como más mi capital propio, correcto. Entonces son 700.000. Me dice que mi indicador W sub D es igual a las deudas con terceros dividido mi financiamiento total. Ya tengo W sub D. Correcto. Ahora tengo K sub D, que es el costo de la deuda o el interés que pago yo por estos 300.000 quetzales. Entonces K sub D va a ser nada más igual a
0.16 o 16%, que es la tasa de interés que se paga por esos 300,000. Y 1 menos t es igual a decir a 1 menos el impuesto sobre la renta que nosotros pagamos, que es de 0.25. Y tenemos ya estos corchetes, que es W sub D por K sub D por 1 menos T. Bueno, entonces vamos a hacer la multiplicación, que sería W sub D por K sub D por 1 menos T. Y tenemos un indicador de 0.05142 y los demás decimales. De alguna forma ya tenemos este extremo de nuestra fórmula. Veamos el otro. El otro es W sub P. Que W sub P me dice que es capital propio dividido el financiamiento total. Mi capital propio es de 400,000 y mi financiamiento total son 700,000 quetzales. Muy bien. Mi K sub P, que va a ser mi trema, la trema o tasa de rendimiento mínima aceptada de la inflación más el interés que dejamos de percibir. Entonces, la inflación más el interés que dejamos de percibir y multiplicamos estos dos para tener el otro corchete. Bueno, para tener el costo de capital promedio ponderado tendríamos que sumar esta multiplicación más esta. Ya tenemos los resultados de ambas multiplicaciones. Como ya tenemos los dos resultados de las multiplicaciones de ambos corchetes, entonces procedemos para tener nuestro costo de capital promedio ponderado. Vamos a sumar los resultados de nuestras dos multiplicaciones. Y este es el costo de capital promedio ponderado. Si quieren lo podemos representar como porcentaje, que sería más o menos un 11.65%, dependiendo la cantidad de decimales que ustedes utilicen. Acuérdense que Excel toma en cuenta todos los decimales. Ustedes, para tener un dato más o menos confiable, podrían trabajar con 4 decimales al utilizar su calculadora. Entonces es probable que si ustedes lo hacen con su calculadora vayan a tener una diferencia un poquito con el resultado que yo obtenga aquí, por el hecho de que Excel toma en cuenta todos los decimales cuando trabajamos. Nuestro costo de capital promedio ponderado es de 11.65%, es decir, que a la empresa le cuesta en promedio el capital que maneja, tanto de financiamiento externo, que está representado de este lado, como interno, que tenemos de este lado, 11.65%. Ese es el costo por utilizar financiamiento externo e interno. Es el costo, podríamos decir, también de alguna manera, de hacer esta combinación, esta estructura de capital. ¿A qué me refiero? A que bajo estas condiciones la empresa ha decidido utilizar en mayor parte capital propio que capital externo. Ahora bien, ¿para qué también nos sirve esto? Este también nos sirve para calcular de alguna forma el valor de mercado de la empresa. Y el valor de mercado de la empresa es lo mismo que decir, vamos a colocar aquí la fórmula, valor de mercado de la empresa es igual a utilidad neta dividido el costo de capital promedio ponderado. Esa es mi fórmula de valor de mercado de la empresa. Entonces, para calcular el valor de mercado de la empresa, veamos, aquí tenemos otra parte que nos dice el valor de la empresa. Nos indica cuál es el valor de mercado de la empresa. La forma en que estructura su capital se presenta con la siguiente fórmula: utilidad neta y el costo de capital promedio ponderado. Supongamos que el ejemplo anterior, el estado de resultados arrojó una utilidad neta de 40,000 quetzales. ¿Cuál será el valor actual de la empresa, el valor de mercado? Entonces, el valor de mercado de la empresa
va a ser igual a la utilidad neta, que dice que es de 40.000, dividido mi costo de capital promedio ponderado. El valor de mercado al día de hoy de la empresa es de 343.473 quetzales con 99 centavos. Mucho ojo que aquí tengo como porcentaje, pero si ustedes lo van a operar y no manejan los porcentajes, también lo pueden trabajar con 4 decimales el costo de capital promedio ponderado. Y eso sería básicamente la forma de operar. ¿Qué cambios o para qué nos sirve? Bueno, vamos a ver también en función de cómo estructuramos nosotros nuestro capital, que la empresa puede subir o bajar su valor de mercado. ¿Por qué razón? Porque bajo estas condiciones nos damos cuenta que a la empresa le sale mejor utilizar en su mayor parte capital externo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos las condiciones? Por ejemplo, que en lugar de que fuera más nuestro capital interno, fuera mayor nuestro capital externo. Entonces vamos a colocar, solo a manera de ejemplo, cambiar los valores. Que nuestro capital externo sea 400.000 y nuestro interno 300.000. Vamos a tener un costo de capital promedio ponderado más alto y el valor de nuestra empresa se va a ver reducido con diferencia al indicador que teníamos con anterioridad. Entonces lo dejamos otra vez de la forma original y esa es la forma correcta de calcular el costo de capital promedio ponderado. Espero que este video sea de utilidad en virtud del estudio para su examen parcial. Saludos.